Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Doy la bienvenida a esta semana, la semana 4, donde vamos a empezar a atender un asunto ya mucho más profundo en cuanto al estudio de las Escrituras. Vamos a empezar a navegar sobre el Pentateuco. Pero antes de entrar en detalle frente a este tema, quisiera darle unas recomendaciones que ya se están empezando a percibir desde la plataforma. Recuerden que en un video anterior yo les recomendaba a ustedes que hay que leer y leer mucho y leer más, y cuando uno termina de leer seguir leyendo y volver a leer. Recuerden que habíamos dicho eso. Esto se hace con varios objetivos. Primero, para que tengamos mejor comprensión en la lectura. Pero también hay un objetivo muy interesante allí cuando leemos, y es que cuando leemos ampliamos nuestro vocabulario, y en el momento de escribir se va a facilitar algunos asuntos. Pero también hay unas reglas gramaticales que no se pueden dejar pasar por alto. ¿Por qué lo digo? Ya transcurrió la semana 3. En la semana 3 ustedes presentaron una prueba corta donde el mismo sistema está evaluando, ¿sí? Pero en la semana 1 y 2 estamos calificando esas pruebas, ¿sí? Como les digo, estamos andando al paso del más lento, perdón. Entonces, se le está dando muchas oportunidades y todo. Pero una recomendación que queremos darle a usted como estudiante es que, primero, respete las reglas gramaticales. Para eso están. Ustedes imagínense nuestras Biblias sin reglas gramaticales, ¿sí? Entonces, de pronto usted no conozca todas las reglas gramaticales, y tranquilos, eso no se está evaluando. Pero si hay unas reglas gramaticales básicas que nosotros hemos aprendido, como por ejemplo los nombres propios. Los nombres propios inician con la primera mayúscula, ¿sí? Y por ejemplo, me escriben el nombre de Abraham con A minúscula, ¿sí? O lo que es de pronto más crítico, escriben Dios con D minúscula. Entonces, uno como lector le pronuncian o entiende, o uno ve, mejor dicho, la palabra Dios en minúscula. Entonces, como teólogo y como escritor y como intérprete de la Biblia, ve uno la palabra Dios con D minúscula, pues entonces uno dice: ¿de qué Dios estará hablando este hermano acá? ¿De Baal? ¿De Mamón? ¿De cuál Dios? ¿Sí? Espíritu Santo, E mayúscula, S mayúscula, ¿sí? Porque estamos hablando de una deidad allí. No colocan las comas donde deben ir, ¿sí? Reglas gramaticales básicas, ¿sí? Entonces, en primera medida, yo le digo, por favor, respetemos esas reglas. Esas reglas son para cuidarlas, están para aplicarlas en nuestros escritos. Y lo segundo, intente cuando escriba, no escriba como usted habla, ¿sí? Intente colocarlo en tercera persona, no en primera persona, si la pregunta no le está pidiendo que lo hable en primera persona. ¿Me explico? En una prueba, si no estoy mal, en la primera prueba, se les estaba pidiendo en una pregunta acerca de con qué teoría de inspiración se identificaban, ¿sí? Ahí, claro, ahí hay que colocar: yo pienso que tal teoría me parece bien, no hay ningún problema. Pero hay otro tipo de preguntas que se necesita la respuesta del texto, del material, ¿sí? Sí, es posible que usted no esté de acuerdo con algunos asuntos dentro del material, pero recuerde que el anhelo del IVIVA es que cuando usted termine el IVIVA pase a estudiar o a formalizar su carrera en teología. Y en ese orden de ideas, usted no puede llegar a la universidad con los conceptos, ¿cómo se dice? Con los conceptos de la escuela dominical. No. Un ejemplo de esto es lo que mencionábamos esta semana cuando estuvimos en el Zoom acerca de los dos relatos de la creación, ¿sí? La teología lo entiende de esa forma: dos relatos, ¿sí?
A nosotros tradicionalmente nos lo han enseñado de esa forma porque la revelación de Dios es progresiva, es como una espiral, ¿sí? Lo que Dios le habló a los antiguos, nos lo dice a nosotros de forma diferente, ¿sí? Algo como que lo conocemos como el concepto de la pedagogía divina, ¿sí? Entonces, la revelación de Dios es algo espiral, algo parecido a esto. No sé si lo alcanzamos a ver allí, sí, ahí se alcanza a notar. Y en un entonces Dios nos hablaba le hablaba a la gente de una forma y hoy en día nos habla de otra forma diferente, que esté acorde a nuestro conocimiento, a nuestras realidades, ¿sí? Y de esa forma nosotros poder entender la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hablar de dos relatos de la creación, eso no le suma ni le quita al tema de la salvación, absolutamente para nada. Al contrario, hablar de dos relatos de la creación nos ayuda a entender que en uno se expone la soberanía de Dios, el poder de Dios que con solo su voz crea, y en el otro vemos el cuidado de Dios para su máxima, no su máxima revelación, sino para su máxima creación, que es el ser humano, ¿sí? El cuidado que Él tiene, todo lo que Él acondiciona para el ser humano. Entonces, en una dice una cosa y en la otra dice otra en su interpretación, pero no significa que esté fuera de la revelación de Dios o de la inspiración de Dios. No, para nada, en absoluto, ¿sí? Se deben entender de formas distintas. Y hay muchas teorías. Usted va a tener que identificarse con una. Como estudiante se va a tener que identificar con una, ¿sí? Y se va a parar en su posición y va a defender su posición, ¿sí? Va a respetar las posiciones de los demás. Y en últimas, cuando estemos todos allá en el cielo, Dios nos dirá, ni usted tenía la razón, fue así. Posiblemente nos podrá decir eso, ¿sí? Entonces, no nos traumaticemos porque usted lee en un libro que son dos relatos de la creación. Eso no hay ningún problema con eso, ¿sí? O que porque los católicos escriben más sobre ese tema. No, hermanos, los católicos no son los que más escriben sobre ese tema, ¿sí? Hay teólogos protestantes que hablan de los dos relatos de la creación, ¿sí? Y de hecho ustedes allí tuvieron que haber leído en el documento, Cosme Damián Vivas, que es teólogo latinoamericano, colombiano, fue rector de la Universidad Bautista de nuestra universidad, y él tiene un libro, Panorama del Antiguo Testamento, también, donde él menciona los dos relatos de la creación. Samuel Pagán es otro, Luciano Jaramillo también, teólogos latinoamericanos, Elsa Tames también habla de los dos relatos de la creación, Pablo Richard, ¿sí? Entonces, eso no, vuelvo e insisto, eso no le pone ni le quita al tema de nuestra fe, ¿sí? Lo que nos ayuda es a entender mucho más el texto bíblico, ¿sí? ¿Y por qué hago mención de todo esto? Miren, había una pregunta en una de las pruebas, creo que era la primera, donde se les estaba pidiendo que contestaran acerca de ese concepto de los dos relatos, ¿sí? La pregunta, si no estoy mal, perdóneme si parafraseo, es ¿cuáles son los dos relatos que nombra la teología de la creación? La respuesta es el del capítulo 1, capítulo 2, uno acuático, otro terrestre, ¿sí? Pero no se le estaba pidiendo al estudiante su opinión, porque la opinión suya, aunque es muy valiosa y muy respetable, todavía carece de fundamentos, porque hasta ahora estamos empezando este proceso de estudio, ¿sí? Posiblemente, cuando usted esté por allá en el segundo o tercer semestre, usted diga, ah, sí, definitivamente se irán dos relatos, ¿sí? Cuando usted esté estudiando hermenéutica y esté haciendo exégesis al texto, va de pronto usted a decir, ah, sí, ya entendí por qué allá decía que eran dos relatos, ya lo comprendí, ¿sí? Entonces, por eso ahorita la opinión de pronto va a carecer de argumentos, ¿sí?
De hecho, hablábamos de un texto en el Zoom, yo toqué el tema de un texto muy bonito de la posición un poco más conservadora acerca de la creación que nos propone este teólogo y pastor también, John MacArthur, con el libro Batalla por el Comienzo. Él incluso en sus teorías se atreve a colocar fechas muy significativas allí en el libro, ¿sí? Pero eso no deja de ser una teoría. Y hay gente que se va por esa línea y no hay ningún problema, vuelvo e insisto. Eso no le pone ni le quita a la salvación. El Señor vino a rescatarnos, el Señor vino a proponernos el sistema del reino, a vivir en un reino, ¿sí? Entonces, por ese lado, tranquilos, no se preocupen, aquí no le estamos cambiando el sentido a la voluntad de Dios, ni el sentido a la interpretación de la Biblia. Aquí lo único que queremos es que usted comprenda mucho más algunos procesos que hay allí y que en algún momento determinado de este estudio podamos entender o generar un método adecuado para estudiar. Perdón. Entonces tranquilos, no se preocupen por ese asunto, que lo importante acá es que lo podamos comprobar a través de las escrituras, y el material que ustedes están leyendo es un material aprobado por la Universidad Bautista, que es la academia que nos avala, ¿sí? Y por la misma denominación bautista, ¿sí? Entonces no vaya a creer, ay, es que el pastor Giovanni se creó este documento y nos está diciendo un poco de cosas. No. Esto tiene un método, tiene una dinámica, tiene una pedagogía, y por supuesto que tienen unos autores que se han concentrado a estudiar este asunto. Y aquí ustedes, a estas alturas de la vida, ya me pueden comprender el por qué yo en alguna ocasión dije que estas no eran clases de escuela dominical, que eran temas mucho más profundos, ¿sí? Que tenía mucha más carne. Por eso es tan importante que usted tenga dos insumos importantes en su vida diaria. La primera, la oración, porque la misma escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces nosotros nos metemos tanto aquí, que nos confiamos tanto en este tema, en este universo, que cuando menos pensamos estamos dejando la iglesia. Y decimos, no, es que lo que yo creía eso no es, entonces me voy de la iglesia. Y no es así, porque ahí viene la segunda, que usted debe estar conectado 100% con su iglesia, 100% con su iglesia, ¿sí? Y andar, y andar en humildad, permítame decirlo de esa forma, andar en humildad. ¿Por qué razón? Porque a veces el estudiante cree que porque va en primer semestre ya superó a su pastor, y entonces al pastor hagámoslo a un lado porque el pastor no, y no funciona de esa forma. El pastor también se ha preparado, el pastor también ha estudiado, y estoy convencido, y lo que voy a decir lo voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo, estoy convencido que de los 140 estudiantes que empezamos este Viva, debe haber un porcentaje en el cual Dios está preparando para el ministerio. De aquí, del Instituto Bíblico Bautista, muy seguramente van a salir pastores, van a salir misioneros, van a salir líderes a entregarle a la comunidad aquellas preciosas perlas que van a descubrir acá, en el momento y en el tiempo adecuado. Entonces motívese, mi hermano, mi hermana, y tranquilo, goces el estudio, no hay ningún problema en ello. Bien, listo. Entonces ahora sí, como se pudieron dar cuenta en esta semana 4, usted allí cuando abra el link de la plataforma va a encontrar en primer lugar pues este video, que es el que sube el pastor Arnulfo, y luego va a encontrar la lectura de la semana. La lectura de la semana va a hablar del tema del Pentateuco, ¿sí? Y esta semana no vamos a tener diapositivas. ¿Por qué? Porque esas diapositivas van a estar más desglosadas cuando empecemos a estudiar libro por libro. Entonces, tranquilos, esta semana no hay diapositivas.
Van a tener una prueba corta, ¿sí? Si no estoy mal son como 5, 10, máximo hago 10 preguntitas. Recuerden, las respuestas salen del libro, ¿sí? Salen del libro. Y cuando usted intente interpretar bien la pregunta, porque a veces estoy preguntando algo del libro y me contestan con versículos bíblicos. Entonces a mí me queda en la cabeza, ¿será que el hermano o la hermana sí leyó o no leyó? Entonces, por favor responda como dice allí en el texto. Estas pruebas cortas son más una comprobación de lectura que evaluar su propio conocimiento. Cuando hayan preguntas abiertas, pues obviamente ahí sí, ahí yo le colocaré en la pregunta ¿qué piensa usted o qué opina usted sobre tal cosa? Y ahí sí usted puede tranquilamente expresar su posición. Perdón. De todos modos, para eso también están los foros. La semana que pasó tuvimos un foro donde había una pregunta y usted podía plasmar su opinión frente a esa pregunta. Entonces allí tampoco hay ninguna dificultad. Entonces hay una prueba corta, allí si no estoy mal son 5 a 10 preguntas, ¿sí? Pero también usted va a encontrar allí un video, aparte de este, o un link para que los remita a un video de algo que se conoce como la Biblia desenterrada, ¿sí? Y usted allí va a conocer una posición diferente a la que tradicionalmente nosotros conocemos o sabemos, ¿sí? No se preocupen que de ese video no va a haber examen, no va a haber evaluación, ¿sí? Es un arqueólogo, perdón, es un arqueólogo de corte protestante también, donde él nos va a mencionar algunos hallazgos de algunas excavaciones allá en Israel. Vea el video, quédese con lo que usted cree que debe quedarse, lo demás deséchelo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero yo vuelvo y repito, hay que conocer toda la situación, hay que conocer todo el contexto, ¿sí? Para que el día que nos pregunten podamos dar respuestas adecuadas. Entonces miran ese video tranquilamente en el tiempo que ustedes consideren verlo y allí no va a haber evaluación sobre ese video, ¿sí? Y por último, usted va a tener allí un link que se llama preguntas de reflexión. Esas preguntas de reflexión es para que usted medite en esas preguntas. No me las tiene que responder a mí, no me tiene que dar respuesta de ello, ¿sí? Tenga presente este video. ¿Por qué razón? Porque a veces yo doy la instrucción en el video y luego me están llamando. Pastor, hay que hacer esto, esto y esto, y me toca decirle, por favor, mire el video, que en el video estoy explicando cómo se debe hacer. Entonces, en este caso, estoy diciendo que esas preguntas de reflexión que aparecen allí, que es en PDF, es un PDF, 2 paginitas con unas preguntas muy simples acerca de lo que usted piensa. Por ejemplo, hay una pregunta, si no estoy mal, que dice, de lo que usted ha aprendido hasta acá, su manera de pensar ha cambiado en algo. Entonces usted no me tiene que responder eso a mí, sino usted, por eso se llama pregunta de reflexión, las va a pensar para sí mismo, ¿sí? Entonces allí está. Esta es la semana 4. La lectura no es muy larga porque la idea es que ustedes vean también el video. Pero acá, vuelvo e insisto, vamos a tener que trabajar un poquito la profundidad del tema del Pentateuco. Entonces usted va a empezar a hablar allí acerca va a leer acerca de lo que en sí significa primeramente la palabra Pentateuco, que posiblemente la gran mayoría de nosotros sabemos y conocemos muy bien qué es lo que significa, ¿sí? Pero vamos a encontrar, recuerden que yo en el Zoom les dije que los hebreos, los judíos tenían la Tajná, y que la palabra Tajná es un acróstico de lo que es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces hoy usted va a empezar a leer lo que significa la Torah, ¿sí? La Torah. Y allí en la Torah usted va a aprender desde el hebreo cómo es que se escribe esa palabra Torah, ¿sí? Entonces usted va a encontrar que más o menos la palabra Torah
se escribe de esta forma. Recuerden que ellos escriben de derecha a izquierda, ¿sí? Y usted allí va a leer qué significado tiene esa palabra, qué significa Torah, ¿sí? De esa misma manera, cuando esté leyendo el tema del Pentateuco, usted va a encontrar también un pequeño bosquejo de lo que es el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Me faltó Levítico, perdónenme en el orden, pero así van los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo corrijo, ahí van los 5 primeros libros de la Biblia, y ahí va a encontrar un pequeño bosquejo de 7 puntos, ¿sí? También va a conocer cómo es que se conocía esta palabra en ese entonces, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y algunos registros de cómo se conoce en el Nuevo Testamento. También lo va a encontrar en su lectura. También de esa misma forma va a encontrar, mucho cuidado con esta parte que usted va a leer allí, usted allí va a encontrar algunas características que tiene el Pentateuco, ¿sí? Entonces usted allí va a leer que el Pentateuco tiene algunos cortes y descontinuidades en el texto. Uy, ¿cómo así cortes y descontinuidades? ¿Qué significa eso? Sí, que resulta que el autor está escribiendo una cosa y como que mete en otra y luego vuelve y narra, ¿sí? Y a eso también se le conoce como reanudaciones, ¿sí? Reanudaciones. Entonces usted va a leer eso, lo va a comparar con su Biblia, ¿sí? Sin ningún problema. Vuelvo e insisto, eso está en el Pentateuco, está allí, ¿sí? Es como, por ejemplo, hay un relato donde nosotros sabemos que David mata a Goliat, ¿sí? Pero hay otro relato en Crónicas donde le atribuyen a otra persona diferente, que no es David, la derrota de los filisteos a través de esa pelea que hubo con el gigante, ¿sí? Eso está allí. En el momento, cuando estemos estudiando allí Crónicas, vamos a mirar un poquito más detallado ese tema, ¿sí? Pero la evidencia acá no es que Dios esté jugando ni con nosotros, ni que el geógrafo o el escritor sagrado se haya equivocado. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una cosmovisión diferente y un periodo de tiempo diferente. Por eso es tan importante la teoría de inspiración por la cual ustedes se vayan a fundamentar, ¿sí? Cuando les hacemos la pregunta con cuál teoría de inspiración usted se va a identificar, sea muy minucioso al momento de identificarse con una teoría. ¿Por qué razón? Porque esa va a ser la base de ahí en adelante, ¿sí? Si usted es de los que piensa que cuando Dios sopló o inspiró la Biblia, él cogió al geógrafo y lo encerró y lo tomó como un secretario y apunte tal cual como dice ahí, usted va a tener que responder algunas observaciones que van a tener frente a esa teoría, ¿sí? Si usted es de los que piensa que la inspiración de Dios vino así como cuando un cantante se inspira en componer cierto tema musical, pues usted allí también va a tener algunas observaciones que va a tener que atender. Con todas las teorías ocurre lo mismo, con todas, ¿sí? Entonces, yo aquí no estoy ni siquiera proponiendo cuál es la mía, ¿sí? O en cuál yo creo, no es mi intención de que ustedes crean lo mismo que yo creo, no, mi intención es que ustedes mismos descubran, de hecho es eso hasta un enfoque pedagógico, ¿sí? La idea es que ustedes mismos descubran, miren cuál es la teoría de inspiración con la cual ustedes van a andar, van a caminar, ¿sí? Y de esa forma ustedes van a entender también lo que van a leer durante esta semana. También en esas características que tiene el Pentateuco va a encontrar algunas repeticiones y
y duplicados, o sea, textos que se repiten, ¿sí? Relatos como por ejemplo el diluvio. En uno de los dos relatos se lee que el diluvio se originó por un fuerte aguacero que duró 40 días con sus noches, según Génesis 7:12. Noé tomó 7 parejas de animales puros que eran aptos para los sacrificios, según Génesis 7:2. Soltó 3 veces una paloma, según Génesis 8:8. El versículo 10 y el versículo 12, ustedes van a tener esto allí en su PDF. Y el otro relato cuenta que el diluvio se originó porque se abrieron todas las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, según Génesis 7:11, y su duración fue 1 año, según Génesis 7:11 y 8:14. Noé introdujo en el arca tantos animales puros como impuros, según Génesis 7, 8 y 9, y soltó una sola vez un cuervo, según Génesis 8, 7. Eso usted lo tiene allí, usted lo va a leer tranquilamente, lo va a organizar en sus apuntes, va a leer los textos bíblicos y usted mismo se va a dar cuenta allí de algunos asuntos. Eso, vuelvo y repito, eso debe hacerse lento, tranquilamente, ¿sí? Entonces, para que usted allí lo encuentre, hay relatos duplicados como el que miramos, el de Génesis 1, el relato de la creación, que está duplicado, genealogías de las descendencias de Adán, relatos de la vocación de Moisés, como en Éxodo 3 y capítulo 6, ¿sí? El relato del decálogo divino, ¿sí? De Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ¿sí? Y en fin, ahí está un listado del Pentateuco acerca de esas características que mencionamos. También hay anacronismos, allí le va a aparecer la definición de la palabra anacronismo. Y también hay una que usted va a tener que analizar allí, va a tener que tomar postura, y es el tema de las diferencias en los estilos y en el vocabulario, ¿sí? Entonces, allí usted va a conocer, o si es que ya no lo sabe, el nombre verdadero de Dios, el nombre impronunciable, ¿sí? Así se conoce, el nombre impronunciable, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, nadie podía pronunciar el nombre de Dios, disculpen. Nadie podía mencionarlo. Cuando estaban escribiendo o transcribiendo el manuscrito, la persona que iba a escribir el nombre de Dios tenían que usar una pluma nueva, ¿sí? Escribir el nombre y quemar esa pluma, porque ya esa pluma no podía escribir algo que no fuera el nombre de Dios. Se conoce como el tetragrama divino o el tetragramatón, ¿sí? El tetragrama, ¿sí? Consta de 4 letras, ¿sí? Más o menos de esta forma. Obviamente la imprenta de ellos es mucho más terminadita, pero son cuatro letras. No tiene vocales. Al no tener vocales no sabemos cómo se pronuncia. Solamente se tiene indicios. Yahvé, ¿sí? Ahora, ese nombre, ¿usted dónde lo lee? Pues en una Biblia católica. A nuestras ediciones o nuestras traducciones pasó como Jehová, ¿sí? Pero ni Yahvé ni Jehová se puede determinar que haya sido la forma como se pronunciaba ese tetragrama. Usted allí lo va a tener en el texto. También va a conocer una palabra que de pronto usted la ha escuchado, ¿sí? Elohim. Posiblemente usted va a conseguir esa palabra allí, Elohim. No sé si la cámara alcance a notar que hay un puntico, ¿sí? Voy a hacerlo aquí con
voy a mostrar algo acá con un color diferente. Resulta que en el Génesis dice en el hebreo Bereshit bara Elohim. Aquí está en el hebreo. Permítame, yo lo pronuncio o lo leo más de forma literal. Sí, así dice. Bereshit bara Elohim. La tercera palabra que aparece allá en la Stuttgartense es esta, Elohim. Y si ustedes alcanzan a ver allí en su cámara, en su video, yo resalté un punto y estas dos consonantes. Esa es el plural para los hebreos. O sea, cuando nosotros leemos una palabra en hebreo y aparece que termina de esta forma, es el plural, ¿sí? Queriendo decir eso, que esa palabra no significa solamente Dios, ¿sí? No significa solamente Dios. Como es el plural, vendría a ser dioses. Dioses, ¿sí? Así está. Y esa palabra va a aparecer muchas veces en los relatos veterotestamentarios, ¿sí? Allí va a aparecer esto. Y a veces va a aparecer las dos. Yahvé Elohim. Yahvé Elohim o Yehvá Elohim. Aparecen los dos. Usted allí lo va a tener en su documento. Usted va a decir, uy, pero esas letras no se parecen en nada a las que están aquí en el documento. Claro, es que usted va a notar que la letra imprenta es diferente a la que nosotros normalmente escribimos. Cuando usted lee el periódico, usted se da cuenta que usted hace una A de esta forma, pero en el periódico aparece como de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso hay diferencia allí. Este es un hebreo cuadrado. Ese es el hebreo que enseñan en la universidad. Otra cosa que usted va a leer allí esta semana en su documento va a ser acerca de la paternidad literaria del Pentateuco. Allí usted va a tener que agarrarse de la silla fuertemente, ¿sí? Y la tradición nos dice muy bien que Moisés es quien escribe el Pentateuco, ¿sí? Y efectivamente Moisés escribe muchos apartes del Pentateuco, y ahí el documento menciona qué apartes puntuales escribió Moisés. Pero parece ser que la teología, los estudiosos, los eruditos, los que han dedicado toda una vida a estudiar el Pentateuco, le atribuyen la paternidad a estos documentos al sacerdote Esdras, ¿sí? Usted allí lo va a leer, ¿sí? Recuerde algo muy importante, mi hermano, mi hermana, y es que la Biblia, su objetivo es presentar la revelación más preciada de Dios, que es a Jesucristo. La Biblia no está para presentar a los autores bíblicos ni a los agiógrafos sagrados, no, ¿sí? Nosotros a veces en nuestra predicación cometemos un error muy grande, y es que sacralizamos a los autores bíblicos, cuando el único santo es nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, sea quien haya escrito el Pentateuco, lo importante aquí es la voluntad de Dios que se ve plasmada allí en ese texto, no de quien empuñó la pluma en su momento para escribirla, porque la persona que escribió, aunque fue una persona elegida por Dios, ¿sí?, no significa eso que esta persona no haya tenido nunca errores o pecados o defectos, ¿no? Tuvo que haber sido una persona imperfecta como usted o como yo. Entonces usted va a leer ese documento allí y va a mirar y se va a dar cuenta en algunos asuntos del por qué se le atribuye la paternidad de este documento del Pentateuco a Esdras. Pero también aparece algo que se le conoce como la teoría documentaria. Entonces usted allí va a leer también acerca de 4 teorías o 4 tradiciones a las cuales
se le acomodan estos documentos del Pentateuco a esas 4 tradiciones. Entonces usted allí va a encontrar el documento J, el documento E, el documento P y el documento D. ¿Sí? Repito, documento J, documento E, documento P y documento D. ¿Sí? Entonces en ese orden de ideas, allí usted va a encontrar esas teorías donde se va a plasmar de las posibles fuentes donde aparece este documento al que le llamamos Pentateuco. ¿Sí? La va a leer tranquilamente, juiciosamente. Esto ahí dice como título: teoría documentaria. ¿Sí? Teoría documentaria. Para poder entender mucho más a profundidad el tema de la teoría documentaria, se necesita hacer un curso diferente al Antiguo Testamento de casi un año completo para poder entender muy bien este tema de la teoría documentaria. Como nosotros estamos construyendo sobre una base, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros aprendamos y sepamos estas fuentes. Porque incluso en una de esas fuentes le atribuyen la construcción aparte del Pentateuco al rey Josías. ¿Sí? Entonces usted allí va a descubrir, a mirar algunos asuntos muy importantes y muy pertinentes para que usted tenga una idea del por qué la teología va a mencionar estos asuntos. Usted va a decir: uy, no, pastor, pero entonces déjeme con lo que yo estoy creyendo, yo hasta aquí llego. No se asuste por eso, mi hermano, mi hermana. Todo lo contrario, esto le debe desafiar a estudiar cada día más la Biblia de la mejor forma, ¿sí? No archivarla, sino al contrario, estar revisando sus páginas, verla con mucho más aprecio, con mucho más cariño, con mucho más amor, para poder entender mucho más lo que allí está escrito. También, si no estoy mal, la última sección va a salir los nuevos métodos y análisis literarios, ¿sí? Basados en un erudito también en el Pentateuco, Félix García. ¿Sí? Félix García va a hablar de que para leer la Biblia hay que tener, para leer el Pentateuco hay que tener un método y tener 3 principios importantes, tenerlos en cuenta, perdónenme allí. Hay que tener tres situaciones allí en cuenta que son necesarias para la interpretación del Antiguo Testamento. Uno es el tema retórico, el segundo el tema narrativo y el tercero el tema semiótico. Entonces allí usted va a leer ese asunto. Y va a aparecer la prueba corta, que van a ser 5 preguntas. Ya aquí miren el documento, 5 preguntitas muy sencillas para que usted conteste allí. Y por último va a tener una lectura de la historia de Israel por un autor que es John Brink, que habla sobre los patriarcas. Y usted va a hacer esa lectura muy juiciosamente y al finalizar va a tener allí las preguntas de reflexión que mencioné hace unos minutos atrás. Bien, mis hermanos, yo espero que el Santo Espíritu de Dios nos esté iluminando, nos esté ayudando, que usted también se sienta muy apasionado en lo que estamos leyendo. Allí en la plataforma hay un sitio donde ustedes me pueden hacer preguntas. Sin embargo, yo les pido, por favor, si hay preguntas también me las pueden hacer por el WhatsApp. Por favor, yo sé que hay hermanos que me han llamado y les he podido contestar en el momento en que estoy libre, pero es que yo también dicto clases en otros lugares y a veces me marcan cuando yo no puedo contestar, ¿sí? Me ha funcionado con algunos hermanos que me dejan sus preguntas por WhatsApp y yo les contesto, ¿sí? Cuando yo tengo el tiempo libre, estoy así almorzando y estoy revisando el WhatsApp, les puedo contestar, ¿sí? Les pido disculpas si no les puedo contestar en el momento. Ahora, otra situación, cuando ustedes nos mandan un mensaje en la plataforma, nos lo envían, por ejemplo, a las 11 de la mañana y son las 8 de la noche de ese mismo día,
y están enviando a las 8 de la noche un mensaje diciendo: pastor, no me ha contestado lo que le pregunté. Nosotros no estamos en la plataforma todos los días, ¿sí? Nosotros agendamos días en la semana para sentarnos y ver la plataforma. Les cuento esto para que ustedes se enteren más o menos cómo es el procedimiento, ¿sí? Todos los días nos miramos, porque la educación que estamos proponiendo es una educación virtual, ¿sí? Donde el tiempo lo podemos cuadrar de tal forma que le quede fácil a usted como estudiante y obviamente a mí también fácil como docente. Entonces yo les pido excusas si no les contesto ahí mismo. Yo normalmente me siento el martes todo el día a trabajar la plataforma, ¿sí? Entonces los martes es cuando yo contesto correos, contesto foros, califico exámenes, que de hecho estoy calificando hasta ahora la primera semana. Son 140 estudiantes, entonces ahí ahí es donde les ruego que tengamos paciencia. Igual aquí lo importante no es la nota. Claro, la nota se necesita porque hace parte del sistema educativo, ¿sí? Pero aquí lo importante es el conocimiento, lo que usted va a aprender. Eso es lo realmente valioso, lo realmente importante. Entonces permítame orar por usted, mi hermano, mi hermana, para que esta semana sea también muy productiva y en lo posible, mi hermano, mi hermana, que lo que aprenda, lo primero lo ponga en práctica en su vida. No le ponga cargas a otros que usted todavía no es capaz de llevar. Primero aplique lo que usted aprende en su vida para así poder tener autoridad y enseñarlo a otras personas. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este tiempo de estudio. Agradecemos los insumos, el material que nos provee, Señor, la bibliografía, Señor, que incluso hay en el sílabo, Señor, el programa analítico, Señor. Ayúdanos a ser diligentes cada día, Señor. Ayúdanos a tener el tiempo para estudiar. Y también, Señor, abre nuestro conocimiento, Señor, y muéstranos tu voluntad en nuestra vida, Señor. Bendice a los estudiantes, Padre Eterno, a la denominación, al Pastor Arnulfo, a la Universidad Bautista, Señor, y permite, Señor, que todo lo que vayamos a aprender, Señor, tú, Señor, lo puedas usar en nosotros como instrumentos para la expansión del reino, Señor. Que te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana.